El día de ayer el delincuente Rubén Rocha Moya envió este comunicado, esta carta, a los consejeros generales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Todo por la revocación de mandato. Miren, resulta que el delincuente Rocha Moya envió la iniciativa de reforma a la Constitución de Sinaloa para que aplicara la revocación de mandato, pero la envió en el año 2022, él entró en el 2021. Y resulta que pues sí, la aprobaron por unanimidad y ya a partir de ese día existe la revocación de mandato en el estado de Sinaloa. Pero hay un problema, las leyes no son retroactivas. Bueno, para este caso, para otros sí. Ya ven lo que acaba de ocurrir con la reforma judicial, que la blindaron con una modificación a la Constitución, con la famosa ley de supremacía constitucional. Ahí sí fue retroactivo, en este caso no. Y entonces resulta que no puede aplicarse la revocación de mandato al delincuente Rocha Moya, sino al que entre en su lugar en el año 2027, sí, cuando sea la nueva elección. Y lo da a conocer el INE, el Instituto Electoral de Sinaloa. Dice, no, pues es que no aplica para el delincuente Rocha Moya, lo sentimos mucho. Y entonces él, sabiendo que el INE no se puede saltar la ley, les manda esta carta diciéndoles, sáltense la ley, yo estoy dispuesto a someterme a la revocación. Sabe que no lo van a hacer. Entonces esta carta es una burla para la gente. Él sabe que no va a ocurrir, sabe que no aplica, y pese a eso envía esta carta como para curarse en salud y decir, ya ven, pues yo dije que sí me sometí a la revocación de mandato. Ya que no haya querido el Instituto Electoral es otra cosa. Son verdaderamente burdos hasta para sus justificaciones. Dice la carta publicada el día de ayer desde Culiacán, Sinaloa. Distinguidas y distinguidos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. He tenido la oportunidad de conocer el sentido y la argumentación de la decisión adoptada el día de hoy por el órgano colegiado que ustedes integran, relativa a la solicitud para el inicio de un procedimiento de revocación de mandato de gobernador del estado. Estoy consciente de que la resolución obedeció a una interpretación sistemática y armónica de nuestro sistema jurídico. Prueba de ello es que fue resuelta por unanimidad. No obstante, es mi deseo externarles algunas consideraciones subjetivas ya desde ahí, que son importantes, dice. Dentro de la ideología de la transformación de Cuarta, uno de los pilares del principio democrático es que el pueblo ejerza en todo momento su soberanía, cuya máxima expresión es el voto universal, libre, secreto y directo, principalmente en la elección o remoción de quienes ocupan la titularidad de las diversas ramas del poder público. Por tal motivo, el gusano impulsó la regulación de la revocación de mandato respecto a la presidencia de la República, misma que sería aplicable a su sexenio. Ello propició la celebración de dicho instrumento de participación ciudadana en el año 2022. Entiendo que la regulación fue distinta y, por tanto, los principios interpretativos aplicables también lo deben ser. Sin embargo, comparto la visión del entonces gusano para estar dispuesto a someter su gestión al escrutinio público. Fue precisamente esa convicción la que me motivó a proponer ante el Congreso del Estado una reforma al artículo 150 de la Constitución local para establecer la revocación de mandato respecto a la gubernatura, propuesta que fue incorporada a nuestra ley fundamental en el año 2022, dice el gusano, el delincuente Rocha Moya. También envié la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expedía la ley de revocación de mandato para el estado de Sinaloa, cuyo resultado fue la normativa que hoy se encuentra vigente. Lo anterior evidencia que he sido el principal impulsor de la aplicación de la revocación de mandato respecto de la gubernatura. Hubiera deseado que la administración que encabezó fuera calificada mediante el voto popular, que encabezo, más bien dice, no encabezó, encabezo. Es lo que me dicta mi convicción democrática, ya que el pueblo debe tener el derecho irrestricto de evaluar a sus representantes,
concepto reivindicado por la presidenta Lady Rebsamen, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Lamento que esta figura no se haya creado durante los gobiernos anteriores. Ello hubiera permitido cumplir nuestro objetivo. Sin embargo, entiendo que en esos tiempos se tenía cierto temor a la verdadera democracia. Le está diciendo esto a Quirino Ordaz, el que hoy es embajador de México en España, puesto en ese cargo por el gusano. ¿Cómo? O sea, Quirino Ordaz era cobarde, priista, sátrapa. ¡Qué barbaridad! Si ya fue ungido, no puede hablar mal de él. O Maloba también. Con total respeto, a los principios jurídicos que rigen su actuación, considero importante externarles mi disposición para ser sujeto del proceso de revocación de mandato que se ha solicitado, por lo que no tendría inconveniente alguno en que se inicie el mismo. Pues sí, a lo mejor él no tiene inconveniente alguno. Falso, claro que tiene inconveniente, pero se escuda en que sabe que no puede hacer nada el Instituto Electoral porque pues no van a iniciar un proceso de revocación de mandato violando la ley. Es así de claro. Y finaliza el sátrapa Rocha Moya diciendo: en consecuencia, le solicito amablemente que sea valorada esta expresión de conformidad para efecto de determinar si dicho elemento resulta suficiente para una aplicación retroactiva de la ley sin vulnerar el sistema jurídico. ¡Qué barbaridad! Pues claro que no. O sea, y él sabe que no. Creo que Rocha Moya es abogado, ¿no? Él sabe que no. Y así poder iniciar, dice, el procedimiento de referencia. Expuesto lo anterior, les envío un cordial saludo. Atentamente, el gobernador constitucional del estado, doctor Rubén Rocha Moya. ¿O es doctor? Ya no sé. Pero bueno, de todas maneras, seguro tenía ahí a un abogado asesorándole para escribir esto. Claro que saben que no se puede hacer nada. Esto es una burla para la gente de Sinaloa. Ya nada más le faltó abajo firmar con copia, o ponerle ahí con copia para los chapitos, algo así, ¿no? Es algo ridículo. No va a haber revocación de mandato, es un hecho. Ojalá lo que haya sea justicia, y ojalá a este tipo, cuando deje el cargo, deje de tener la protección que hoy tiene por el fuero, lo puedan pepenar. Eso seguramente va a llegar desde Estados Unidos, desde México no. Y ojalá pague todas las que está haciendo, y el haber provocado o estar entre los que provocaron toda la violencia que hoy vive el estado de Sinaloa. Esta es la carta del sátrapa Rubén Rocha Moya, un jefe de plaza del que seguramente los fieles de la secta se sienten harto orgullosos.